momento de presentar al último ponente de la tarde. Él es Alonso Álvarez, es Lead Expert en Enterprise Agility en Netmind. Leo, ¿no? Su rol es, lo que pasa es que no, es un referente para nosotros, es experto, es sabio y además… Mayor, viejo, dilo. Lo queremos porque además es muy humilde y muy buen compañero, así que nos llena de orgullo que puedas estar aquí contándole a todos los que nos están acompañando un poquito de lo que sabes de un tema tan interesante como comunidades de práctica. Una pregunta muy rápida para ti porque tengo especial interés en saber cuál es el mayor aprendizaje que te estás llevando hoy de este evento. Bien, pues el mayor no sabría decirte, pero que me llevo cosas seguro. En particular, yo creo que el más urgente es llevar a la práctica esos learning coffees que hemos visto esta mañana, que me ha parecido una idea fantástica, y además aplicarlo precisamente aquí en las comunidades de práctica. Muy bien. Bueno, si estás listo, te dejo el escenario, todo tuyo. Venga, vamos al lío. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Luego te invito a algo. Comunidades de práctica. Bueno, cuando me dijeron, ¿podías venir un rato y contar algo? Pues no me preocupa en exceso hablar de comunidades de práctica porque le pasa como a todas las ideas sensacionales, ¿no? En el sentido, es fácil de contar, es fácil de explicar, luego es un poquito más complicado llevar a la práctica. Lo que me preocupaba más era ser capaz de llegar a personas que ya lo conocen y para las cuales pues esto no supone una gran novedad y para personas que es su primer contacto con esto, que sigue ocurriendo, ¿no? Aunque en ciertos ámbitos consideremos que esto de las comunidades de práctica está muy visto y ya lo que toca es la siguiente evolución, en realidad sigue siendo en bastantes organizaciones una innovación. Bueno, aparte de lo que ha dicho Belén sobre mí, pues sí, hago todo este tipo de cosas, soy ingeniero, ¿qué le vamos a hacer? De formación y de profesión, muy tocado por la innovación y muy tocado por la agilidad, con la que entré en contacto hace ya más de 12 años. He escrito algún librillo por ahí, como veis. No vengo a hablar de mi libro, pero sí aprovecho para comentar que otro libro en el que estoy es un estudio sobre transformaciones ágiles. Así que si alguien está embarcado en algo similar, que se ponga en contacto conmigo luego en el café, que estaré encantado de hablar del tema. Bien. Me ha gustado mucho una de las presentaciones de esta mañana, o sea, me han gustado mucho las presentaciones de esta mañana, pero en concreto en una de ellas ha salido una imagen de una escuela tradicional, ¿no? Y además ha recalcado que es en un colegio, en una escuela tradicional, el aprendizaje es individual. En realidad es una industrialización del aprendizaje uno a uno, es algo bidireccional o incluso unidireccional entre el profesor y cada uno de los alumnos, ¿no? Pero lo industrializamos, estamos en la era industrial o tenemos estos mecanismos de la era industrial, aunque estemos en una era postindustrial, donde optimizamos contándoselo a muchas personas a la vez. El caso es que, como dice esta persona, Etienne Wenger, el aprendizaje es sobre todo un acto social. No solamente es porque estemos en comunidad, muchas personas metidas en la misma sala, escuchando lo mismo, sino porque también el aprendizaje tiene mucho de aprendizaje mutuo entre los que estamos ahí. ¿Y por qué aparece esta persona por aquí? Pues porque Etienne Wenger es el gran teórico de las comunidades de práctica, ¿no? Por eso aquí tiene su definición, que como digo, pues es una idea bastante sencilla y bastante intuitiva y lo que define es un concepto muy potente, ¿no? Al final lo que estamos hablando es de personas que tienen unos mismos intereses y unas mismas inquietudes que se reúnen periódicamente para aprender de sus experiencias, ¿no? Para compartir entre todos ellos sin que sea una actividad dirigida, sin que tenga que haber necesariamente un profesor o un superexperto que se lo cuente, sino que van a interactuar y de ahí va a emerger un aprendizaje. A mí me gusta decir que si algo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta, ¿no? Si las comunidades de práctica son la solución, ¿qué es lo que tratan de solucionar? Bueno, aquí viene una serie de desafíos habituales dentro de las organizaciones. En realidad, el gran desafío que tienen las organizaciones hoy en día es ser capaz, como ya se ha comentado previamente, ser capaces de adaptarse a los cambios en un mundo aceleradamente cambiante e incrementalmente complejo. Pero bueno, eso lo podemos concretar en esta serie de retos y desafíos, ¿no?
¿no? Al final lo que queremos es que las personas que colaboran, trabajan en estas organizaciones y que en realidad son las que las empujan y las mantienen y son las que les dan esa capacidad de adaptación, pues adquieran nuevas habilidades, adquieran nuevos conocimientos y los pongan en práctica en el sentido que esperamos. Y que además ganen o incrementen ese compromiso, que al final es la gran diferencia, la motivación y el compromiso entre una organización que va como puede y otra que despunta y es capaz de progresar y prosperar. Bien, como decía, esta idea de las comunidades en realidad es muy vieja, es muy intuitiva. Podríamos decir que siempre ha habido alguien que ha contado cómo ha hecho tal cosa y cómo le ha ido, y el resto de las personas que le están escuchando pues toman buena nota y lo tratan de aplicar. Etienne Wenger ha estudiado distintos colectivos. Creo recordar que eran unos sastres en Liberia o comadronas en el Yucatán, que hacían lo mismo. Sin embargo, digamos que el nacimiento de las comunidades de práctica modernas es personas de soporte y mantenimiento de Xerox, que se dedicaban al mantenimiento de fotocopiadoras, que se reunían para desayunar o para comer, y en esas conversaciones de desayuno o de comida pues salían: mira lo que me he encontrado, mira lo que me pasó, pues no te fíes del manual porque en realidad esto es de esta manera. La organización se enteró de que existían esas conversaciones, que había personas que ya empezaban a decir que si quieres saber cómo se repara de verdad determinada máquina, lo que tienes que hacer es ir a tal bar a la hora del desayuno, porque ahí te vas a enterar. Y al contrario de lo que suele ocurrir muchas veces, no acabaron con ese tipo de iniciativas, sino que las promovieron. Y las abrazaron dentro de la organización, las institucionalizaron e incluso estimaron pues, el volumen de ahorro que habían generado. Me gusta el título del artículo, ¿no?, que dice cómo capturar el conocimiento sin matarlo, ¿no? El cómo ser capaces de fomentar esa iniciativa espontánea que nació entre las personas y convertirlo en algo que funcione en el conjunto de la organización. Bien, mini teoría en 2 segundos, y es que hablamos de comunidades de práctica, pero hay muchas más. Hay comunidades de aprendizaje, orientadas sobre todo a personas que quieren empezar a conocer algo. Hay comunidades de interés, y comunidades de práctica como tales serían estrictamente la de las personas que tienen ya un conocimiento y un expertise avanzado y lo comparten. Pero bueno, tendemos a utilizar el nombre de comunidades de práctica para casi todo. Y de hecho, pues tienen una relación ya en algunos marcos, en algunos modelos, incluso estructural. Esto seguro que les sonará más de uno, ¿no? Es de esta empresa que dice que por favor no les copiéis y no les mencionéis, que ellos lo hicieron hace mucho tiempo y que ya trabajan de otra manera. Pero aquí podéis ver que las comunidades de práctica o las comunidades de interés incluso, o de aprendizaje, son elementos estructurales y transversales, ¿no? Una forma de agrupar a las personas que o bien tienen un mismo cometido dentro de la organización o bien tienen unos mismos intereses, ¿no? Y es una forma de fomentar una dimensión de conocimiento, de comunicación, de transparencia y de relación transversal, al tiempo que pues, ayuda a que se fomenten pues, otro tipo de iniciativas, aprendizajes, etcétera, etcétera. ¿Características que tienen las comunidades? Pues hay un propósito común, casi todas están denominadas por una determinada temática. Al final lo que estamos hablando es de personas que están interesadas en un algo, luego tienen un propósito. Hay compromiso de compartir, ¿no? De no ir simplemente de oyente, sino que en algún momento podrás ser tú quien aporte. Hay una serie de recursos compartidos, no solamente del conocimiento, sino que acaban teniendo documentos e incluso distintas herramientas, y se acaba generando pues, un fuerte sentido de pertenencia, ¿no? Sobre todo cuando la comunidad tiene cierto rodaje. Hay muchas más formas de estructurar o clasificar las comunidades, pero a mí me gusta esta diferencia porque desde el punto de vista, quiero entender, de las personas que ya conocéis y ya las habéis vivido, creo que es donde puedo aportar un poco más de experiencia práctica, ¿no? Las que se promueven desde la organización, cuando las organizaciones dicen nos interesan estos temas, vamos a crear comunidades en torno a ellas, digamos que son las fáciles de crear, son fáciles de montar, identificas a las personas, les das un tema, las convocas, las pones en marcha. Las promovidas por sus participantes,
lo que llamaríamos bottom-up, son más complicadas. Tienes que generar una masa crítica de personas interesadas, ¿no? Es más difícil armarlas, es más difícil ponerlas en marcha y es más difícil retenerlas, pero el grado de compromiso es muy superior, la utilidad también lo es, y además, digamos que en la transparencia anterior estaban apareciendo dos motivadores muy claros, ¿no? Uno es la maestría, la comunidad de práctica te ayuda a aprender cosas nuevas, ¿vale? Otro, me refiero a los motivadores intrínsecos de Daniel Pink, que seguro que casi todo el mundo conoce. Otro es el propósito, porque al final estamos alineados para conseguir algo. Lo que aportan estas comunidades de práctica promovidas por sus propios participantes es la autonomía, ¿vale? Somos nosotros los que decidimos dónde queremos participar, de qué va esta comunidad, cómo se estructura, cómo se organiza, cómo funciona. Entonces, por eso digo que desde mi punto de vista es más interesante una comunidad bottom-up, aunque sea más complicada de establecer, desarrollar y mantener. ¿Qué hace que una comunidad funcione bien? Pues seguridad. Al final vamos a compartir con otras personas lo que sabemos, ¿no? Y nuestras experiencias. No podemos ir a un tribunal a que nos juzgue. Es necesario que la dedicación, que el tiempo que se invierte en estas comunidades se proteja. Es una actividad más dentro de la formación del aprendizaje, luego debería ser protegida por la organización, debería tener sponsors, debería ser algo reconocido y debería ser algo promovido. O sea, digamos que dentro de una cultura de crecimiento de la organización, lo que estamos diciendo es que la comunidad es una semilla y la organización debería ayudar, pues poniendo el abono adecuado, el agua, la luz y todo lo necesario para que crezca. ¿Qué tipo de actividades caben dentro de una comunidad? Pues prácticamente de todo. Prácticamente de todo. Por ejemplo, un Learning Coffee, estoy seguro que va a caber perfectamente. Por ejemplo, compartir con otras personas una experiencia, ¿no? una práctica, pero también un conocimiento, un aprendizaje. He estado, por ejemplo, en el Always Learning Day y voy a compartir en mi comunidad de práctica de la organización qué es lo que he aprendido. ¿Vale? No hace falta que vengáis, ya os lo cuento yo. O he ido a un curso determinado. O podemos montar una mesa o un foro de discusión, ¿no? ¿Cómo encaráis determinadas circunstancias? Pues lo hacemos así o lo hacemos así. ¿Cómo trabajamos con este cliente? ¿Cómo estamos llevando a cabo un proyecto determinado? También podemos crear espacios abiertos. También podemos plantear retos. Puede venir un reto desde otro departamento o otra parte de la organización, es decir, cómo los de la comunidad de dispositivos móviles, cómo se os ocurre que podríamos encontrar una solución para este problema que tenemos. Los de la comunidad de innovación, ¿de qué forma se os ocurre que pudiéramos plantear una forma de retos que nos permitan atraer talento, etcétera, etcétera, ¿no? En general, cualquier tipo, y además vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuanto mayor grado de autoorganización, cuanto mayor grado de autonomía, cuanto mayor grado de proponer cosas tengan las personas, va a resultar mucho más útil, lo van a hacer más suyo y van a participar de forma más activa en sacarlo adelante. Bien, por muy autoorganizadas que sean, siempre es necesario establecer ciertos roles. Indudablemente, si esto va a ser una actividad reconocida y protegida, alguien deberá sponsorizar esas comunidades. Pero también es importante que alguien tire del carro. Digamos que el interés es una de las pocas cosas que hay que pinchar para que se infle, ¿no? Cuando se desinfla. Entonces, en mi experiencia, y entiendo que la de otras personas que puedan estar aquí, es importante que haya una o más personas que actúen de promotoras, de líderes, de másters, del nombre que queráis, ¿no? Alguien que se preocupe de que haya una próxima sesión, de involucrar a otras personas, de ver qué tipo de actividades podríamos hacer. Animar un poco aquello, porque si no, de forma natural, en muchos casos tienden a decaer. Por supuesto, tenemos a las distintas personas que participan en la comunidad y, sobre todo, en aquellas organizaciones que no tienen un conocimiento, una experiencia previa, suele ser aconsejable tener un cierto acompañamiento coaching, o dentro de una organización que así lo haya, siempre va a ser positivo que otras personas te ayuden cuando empiezas a rodar en una comunidad y no has promovido ninguna de ellas. Beneficios, pues en parte ya los he comentado, ¿no? Desde el punto de vista de retos. Desde luego, para las personas es un tipo de
actividades enriquecedoras, les ayuda a fomentar esa autonomía y esa capacidad de decisión, les ayuda a generar ese engagement, ¿no? Y esa capacidad de sentirse más integrados y comprometidos con la organización y, por supuesto, me va a permitir acceder a conocimientos, experiencias que no siempre van a estar presentes en una formación reglada del tipo que sea. Y desde el punto de vista de las organizaciones, yo creo que esencialmente es una forma de promover ese compromiso y de promover la motivación, y además tiene un papel muy importante a la hora de generar la autorresponsabilidad o la responsabilidad en la toma de decisiones con respecto a la formación de cada persona, ¿vale? Aunque pueda parecer un poco, en determinadas organizaciones puede parecer un poco raro, los ejemplos que hemos estado viendo a lo largo de la jornada no van en ese sentido, sino lo que nos están hablando es que las personas pueden tomar decisiones sobre su formación y además resulta mucho más efectivo. Pues una forma de canalizar esas decisiones sobre la formación es a través de las comunidades. Esto que veis aquí, por ejemplo, es de Spotify, ¿no? que ellos incluso miden el grado de efectividad y los beneficios para la organización y para los participantes que tienen las comunidades. Para quien no tenga esta experiencia en su organización, pues siempre surge la duda de, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? En primer lugar, recordad el ejemplo fundacional, ¿no? Gente que se reúne a tomar café y ahí surge la conversación. Es decir, no es necesario, de hecho es muy probable que incluso en organizaciones que estén seguras de que no hay comunidades de práctica, existan comunidades de práctica ya arrancadas, ya informales y que tengan un cierto rodaje, ¿no? Pero si lo que queremos es facilitarlas y promoverlas, pues en primer lugar habrá que tener claro cuál es el modelo por el que queremos tirar, de qué forma vamos a facilitar la creación, qué tipo de herramientas vamos a dar a las personas, darles una mínima formación o instrucción, sobre todo a quienes tienen que preocuparse de proteger ese trabajo y arrancar con el primer piloto, ¿no? Ya sabemos que un primer piloto no es solamente un ejemplo a seguir para otras personas, sino que también es una medida de lo que nos podemos encontrar con respecto a resistencia o no dentro de la organización desde el punto de vista cultural, ¿no? Suele ser conveniente dar un cierto soporte, sobre todo al principio, y puede ser conveniente dar un poco de coaching o apoyo a las personas que van a liderar las primeras comunidades y una vez que la primera está en marcha, pues se da pie a que surjan las siguientes. Todo esto en un proceso lo más iterativo posible porque es altamente probable que el modelo que tratéis de implantar por primera vez en una organización no sea el más efectivo y haya que cambiar. Es más, puede ser que incluso aunque lo tengáis asentado desde hace tiempo, tengáis que introducir cambios y correcciones. Y creo que en tiempo récord he conseguido llegar hasta el final. Lo que no sé es si va a haber oportunidad de alguna pregunta. Bueno, por ser tú, podemos. No, pero bueno, a ver. No, a ver si hay alguna pregunta. Ahora hay café y entonces... Ahí hay una pregunta, sí, mira. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo enfrentar la comunidad de aprendizaje en un entorno híbrido? Que hay gente en remoto, gente en presencial. Esto es muy de piel con piel, ¿no? A ver, en mi experiencia, y no solamente con las comunidades, sino con formaciones y cualquier tipo de reunión o de actividad, es igualar a las personas para que estén todas en las mismas condiciones. Entonces, cuando tienes personas en remoto conectadas a una reunión presencial, pues ya sabes, las personas en remoto siempre están como en un segundo plano. Ahí siempre se forman conversaciones cruzadas dentro de la sala, incluso aunque sean dos salas en remoto con otras personas sueltas, se pierde buena parte de la conversación, ¿no? Entonces, creo que eso funciona mejor igualando. Y ya te digo, no solamente en el caso de las comunidades, sino en cualquier caso. Sé que se pierde una dimensión muy importante, claro,
Y además da pie a que muchas veces las conversaciones que inicias en la sesión formal de la comunidad luego continúen más adelante, pero es una forma de no perder o desenganchar a las personas que puedan estar en remoto. Muy bien, era porque eras tú, Alonso, nomás una. Fue de Yapa. Pero un aplauso, por favor, para despedirlo.